Joecer y la hermana Ángela, por favor. ¿Dónde quieren reunirse? ¿Aquí o allá? Allá a la par, por favor, en el salón del coro. Bien, hermano Robin, adelante, el tiempo es tuyo. Recibámosle con un aplauso de ánimo, Robin Cifuentes. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien? Bueno, hermanos, para mí es un honor y un privilegio, hermanos, estar aquí. Les quisiera invitar, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 1. Quiero agradecer a Dios, hermanos, las atenciones, Pastor Marsh, su esposa, y de las hermanas y hermanos que nos han atendido, hermanos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les multiplique. Y, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que yo considero, hermanos, he orado, he estado orando desde que el pastor me invitó, que considero, hermanos, es importante para la vida del cristiano. El título del mensaje, hermanos, es ¿qué significa vivir por fe? ¿Qué significa vivir por fe? Dice la 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si lee conmigo, por favor, en voz alta. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vive. Hermanos, vivir por fe. La fe, hermanos, es el combustible por el cual, hermano, arderán los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios, hermanos, y mantendrán viva la llama que será la luz para las naciones que se han perdido. La fe, amigos y hermanos, es el motor. La fe es la motivación. La fe es el elemento necesario para poder mantener la luz de Cristo en este mundo oscuro y perverso. La fe es vital para la vida cristiana. La fe es vital para agradar a Dios. La fe es vital para poder llevar la luz del evangelio hasta el último rincón de las naciones. Pero, pastor, ¿qué significa vivir por fe? Quiero darle 3 definiciones de acuerdo a la palabra de Dios en esta hora. Le invito a inclinar su rostro y a orar en este momento. Hermanos, este sermón, ayúdame, Señor, a predicarlo con amor y con fe. Si alguien no es salvo, Señor, salva su alma. Si alguien tiene dudas, Señor, fortalece y dale certeza a su alma. Y, Señor, si hay aquí creyentes, hijos tuyos, Señor, aumentanos la fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. El justo por la fe vivirá. Es la declaración de la palabra de Dios en cuanto a la vida que debemos llevar los verdaderos cristianos. Vivir por fe. Una frase muy hermosa, emotiva, usada, predicada, pero pregunto en esta noche, ¿qué significa realmente vivir por fe? ¿Y cómo podemos llevar a la práctica en nuestra vida esta declaración que nos revela la palabra de Dios? Podríamos dar muchas definiciones, podríamos dar muchos estudios, pero lo mejor será que la revelación escrita de la palabra de Dios nos informe, nos instruya en esta hora. Quiero dar en primer lugar, hermanos, y vamos a buscar 3 versículos claves en esta hora. En primer lugar, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, hermanos, verso 7. ¿Qué significa vivir por fe? En el contexto del apóstol Pablo, hablando acerca de la vida y de la fe, él dice las siguientes palabras en 2 de Corintios capítulo 5, verso número 7. Si lo lee conmigo, por favor, en voz alta. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Significa, amigos y hermanos, que vivir por fe significa que no debemos vivir basados a nuestros sentidos. Usted sabe, tenemos estos sentidos, amigos y hermanos, el sentido de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, del oído. Pero la Biblia dice que por fe debemos de vivir. No de acuerdo a lo que vemos, no solamente, hermanos, por la vista, no solo a lo que oímos.
Hoy en día vivimos en un mundo donde incluso los que se dicen ser cristianos no viven por fe, sino viven de acuerdo a sus sentidos. Y escúcheme bien, por favor. Dios nos dio nuestros sentidos, pero nuestros sentidos son engañosos. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? De Dios, donde incluso muchos cristianos viven de acuerdo a corazonadas y no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, porque por fe andamos y no por vista. Escúcheme, nosotros necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios. No solamente debemos de vivir de acuerdo a nuestros sentimientos. Nuestras emociones son como un carrusel que sube y baja. Las emociones no son estables. Hoy un día estás triste, al otro día estás animado, un día estás llorando y al otro día estás riendo. Yo tengo una corazonada y le resulta un fracaso ese proyecto. Yo tuve un sueño y resulta que no le salió como lo soñó. ¿Conoce a alguien así? Allá en Guatemala hay un famoso predicador que predica un evangelio totalmente torcido, que le ponen de apodo, el nombre correcto de él es. Yo siempre le digo a la gente que va a esa iglesia, y en estas iglesias promueven el que vivamos de acuerdo a corazonadas, el que vivamos de acuerdo a emociones, el que vivamos de acuerdo a sueños, a presentimientos, y trabajan esa parte en las personas que ellos quieren. Oh, amigo y hermano, escúchame. La palabra de Dios dice, porque por fe andamos. Nuestro corazón, nuestras emociones son engañosas y no solo de acuerdo al ofrecimiento de un cheque gordo y jugoso de dinero. Puede haber dinero, sabe si va a suceder una tragedia nacional que tenga que ver con los bancos. Un hombre en Guatemala, moneda en Guatemala, en el famoso Banco del Café. De la noche a la mañana, las gerencias, los empresarios trajeron a la quiebra a ese banco. Y este hombre tenía los documentos en papel con sellos y certificados que demostraban que él tenía 1,000,000 de quetzales, pero el banco se había robado todo. Y de la noche a la mañana, él también estaba en bancarrota. No vivamos por vista. Vivamos, ¿por qué, hermanos y amigos? Fe, pastor, significa vivir no de acuerdo a nuestros sentimientos, significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuán verdadero puede parecer algo en nuestras vidas? Un salario, un cheque, un negocio, una carrera profesional. Si vives de acuerdo a lo que nada más ves, a lo que nada más palpas, a lo que nada más escuchas, a lo que nada más olfateas, eso te puede causar mucho dolor, porque por fe andamos, no por vista. Serás como el hombre en el desierto que mira ilusiones. El diablo, amigos y hermanos, es un experto manejando y manipulando las emociones. Josué, que fue engañado por no vivir por fe. En Josué capítulo 9 dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Josué estaba conquistando el siguiente enemigo que le tocaba ser dominado por el pueblo de Israel, dice Josué capítulo 9, verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando usaron de astucia, dice la Biblia, pues fueron y ¿qué dice, hermanos? Sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados. Y ellos, hermanos, usaron, hermano, lo que el diablo y lo que el mundo usa, lo que el ser humano, hermanos, es fácil de hacerlo caer en la trampa. Usaron, hermanos, los sentidos. Vamos al verso 12, verso 12, hermanos. Note lo que dice. Estos gabaonitas, ¿cómo engañaron al gran comandante de las fuerzas de Israel? A los grandes hombres de Dios que habían hecho milagros. Dice Josué 9:12, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí,
ahora ya seco y mohoso. No, hermanos, estaban engañándolos. ¿Cómo los engañaron? Le dijeron, huélelo, olfatéalo, es más, pruébalo y verás que este pan de lejos venimos. Y fue engañado. Verso 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones, dice, tomaron de ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Y no consultaron a Jehová. Qué peligroso es vivir de acuerdo solo basados a nuestros sentimientos. ¿No le ha pasado que alguien dice, es que yo tengo una corazonada, yo presiento, cuidado, usted no está viviendo por fe? Usted dice, pastor, me voy a ir a otra ciudad porque allá me ofrecieron un mejor empleo, voy a tener un mejor negocio, más dinero, es casi 100% estoy seguro, ya firmé. Hermano, las cosas pueden cambiar. La enfermedad puede venir en cualquier momento. La tragedia puede suceder. El mundo, hermanos, puede cambiar, las leyes pueden cambiar. Yo conocí a una familia aquí en Estados Unidos, hermanos. Ellos se hicieron millonarios de la noche a la mañana, compraron, hermanos, como 10 cabezales de estos, en Guatemala les llamamos trailers, furgones enteros, y se endeudó la familia. Y las leyes, hermanos, con Barack Obama cambiaron de la noche a la mañana. Y no sé qué más, hermanos, y de la noche a la mañana vinieron a la quiebra. Las cosas pueden cambiar. El justo, dice la Biblia, vivirá por fe, no por vista. Debemos vivir no de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a la voluntad. ¿Ha visto a alguien, algún doctor te dijo, mire, aquí está el diagnóstico, tú tienes una enfermedad incurable? Y empezamos a asustarnos y en ansiedad, pero quiero decirte que el que tiene la última palabra no es el médico, el que tiene la última palabra es Dios. Allá en Guatemala, la hermana Ana González. La hermana Ana González le detectaron cáncer. A la hermana Ana González le hicieron quimioterapia. Su piel se empezó a poner verde. Su pelo lo perdió totalmente. Le dijeron, es el pastor, los jóvenes, hermanos, íbamos a visitar a la hermana Ana González. Y al verla, hermanos, nosotros llorábamos y decía, se va a morir Anita, tiene cáncer. Oh, hermanos, pero Dios tenía la última palabra. Y la hermana Ana González, hermano, fue sanada del cáncer, hermano, por el poder de Dios. ¿Cuánto, hermano, escúcheme, cuándo fue la última vez que usted vio un gran milagro en su vida? Oh, hermano, nosotros ya nos volvimos fríos. El amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Ya no estamos acostumbrados a ver milagros de Dios. Pero, hermano, Dios es un Dios de milagros. Dios no necesita milagreros. Dios puede hacer la obra en tu vida, en tu familia, en tu país, en tu nación. ¿Sabe qué, hermano? Le dijeron, aunque tú te recuperes del cáncer, hermana Ana, tú nunca vas a tener hijos, tú vas a quedar estéril por la radioterapia, la quimioterapia. ¿Sabe qué, hermano? Tiene 2 niños preciosos, la hermana. Se casó con un pastor, están sirviendo en Huehuetenango. ¿Y sabe qué, hermano? Hace unos pocos meses la noticia nos sorprendió a todos porque su hijo parece que heredó algo de esa enfermedad y ahora está pasando por un proceso de leucemia. Es como si Dios la hubiera preparado y gloria a Dios, hermano, los doctores acaban de decir que se paralizó el proceso y ahora están tratando de limpiar su sangre y todo eso y oramos por ella. Pero vemos, hermano, la mano de Dios quizás es otra prueba del Señor para fortalecer su fe. Lo cierto, hermano, es que si nosotros no estamos en una prueba, estamos a punto de entrar a una, y el que no vive, hermano, por fe, sufrirá. Por fe andamos, no por vista. Hermanos, en segundo lugar, ¿qué significa vivir por fe? Vaya conmigo, hermano, a un texto difícil. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Oiga las palabras, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Léalo en voz alta, hermanos. ¿Qué más dice? Mas el número 1, hermanos, dijimos, ¿qué significa vivir por fe?
No vivir de acuerdo a nuestras corazonadas o sentimientos, pero vivir por fe en segundo lugar, basados a nuestra razón o a la razón de los hombres, sino de acuerdo a la revelación de Dios. Vea el texto, analícelo conmigo. Dice, hermanos, he aquí una persona cuya alma no es recta, una persona, hermanos, incrédula, una persona que no vive por fe. Dice, se enorgullece. Pero el justo, ¿cómo vive, hermano? Por fe. Escúcheme, hermano, no me malentienda. No digo que sea malo estudiar una carrera profesional, tener una vida ordenada, tener metas, hermano. Pero muchos presumen, hermano, contactos que tienen de lo que ellos han logrado en lugar de vivir por fe. Hermano, Dios nos dice en su palabra que debemos hombres, sino que debemos de vivir por fe. Hermano, le voy a dar unos ejemplos en Hebreos capítulo 11, por favor, si me acompaña, vamos a ver varios textos. En Hebreos encontramos a personas, capítulo 11 de Hebreos, que no vivieron de acuerdo al razonamiento humano, sino que vivieron de acuerdo a la fe. Vea en primer lugar 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Note por favor, Abraham, amigos y hermanos, no actuó de acuerdo al razonamiento de los hombres. Analice conmigo esta historia. Abraham, pero tú ya estás viejo, tu esposa está vieja, tú ya estás casi muerto. El único hijo de la promesa, tú lo vas a llevar a la montaña y tú lo vas a sacrificar. Abraham, ¿estás loco? Y es que, hermanos, así nos llama el mundo, locos por vivir por fe. El mundo razona y no cansar el domingo va a la iglesia porque por fe andamos, hermanos. Porque por fe vivimos. La palabra de Dios nos dice que Abraham tenía la suficiente fe en Dios para creer que si su hijo Isaac moría, el Señor lo levantaría. En sentido figurado, así lo recibió. Dice el hermano, si hubiera estado viva la suegra de Abraham, no te atrevas a matar al niño. Imagínense, hermano, la esposa de Abraham. Abraham, ¿a dónde llevas al niño? Imagínense, hermano, en esta historia, allá en el libro de Génesis, la Biblia nos dice que Abraham, hermanos, se levantó muy de mañana, preparó la leña, preparó a su hijo, preparó a sus siervos y llevó, hermano, a sus siervos y a sus hijos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Abraham le dijo, muy bien, siervos, quédense aquí esperándome. Carguen la leña en el animalito y mi hijo y yo iremos hasta la montaña y me esperarán aquí. Imagínense los siervos razonando, murmurando, vaya a matar a su hijo. Está loco. Oh, hermanos, así hay muchos hombres y muchos padres de familia y muchas madres. ¿Cómo que mi hijo se va a vivir, va a ser pastor, va a ser un misionero? No, hombre, se va a morir, porque el razonamiento humano siente o dice que es un desperdicio la vida, cuando es todo lo contrario. Servir a Dios es lo mejor que un joven, que mi hijo, que tu hija puede hacer por el Señor. Es el más grande de los privilegios, oh hermano, y la mejor de la satisfacción. Aún en mi propia iglesia, hermanitos carnales, hermano Robin, te vas a morir de hambre. Hermano Robin, tú no la vas a hacer. Hermano Robin, padecemos los siervos de Dios, hermano, es que a veces tenemos que comer menos, porque el justo por su fe vivirá. Vea conmigo, hermanos, el verso 24, Hebreos 11, 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, ¿qué dice, hermanos? Maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oh, escúcheme, vas a dejar el palacio, Moisés, vas a dejar las comodidades de un príncipe para ir a sufrir con un pueblo.
con un pueblo, vas a renunciar a eso. La Biblia dice que por la fe Moisés, hermano, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés renunció a todos esos, a esas, como este hombre entendía que el justo por su fe vivirá. Oh, hermanos, tú y yo tenemos que aprender a vivir por fe. Vivir por fe significa no vivir de acuerdo nada más a nuestro sentido, a la sabiduría de este mundo. Hermano, Moisés renunció a todos estos privilegios. Moisés fue impulsado por el motor de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, dice la Biblia, rehusó, hermano, tener todos estos privilegios. Y la gente, hermano, no lo entendió, pero él sí lo entendió. Y a veces, hermanos, hay cosas a las que debemos renunciar para vivir por fe. La pregunta es, hermano, ¿estás viviendo por fe? Yo tenía un trabajo, mi puesto era analista, así era la plaza, que no estoy mintiendo. Yo ganaba, hermano, el salario que yo devengaba hace 15 años, hermano, era el equivalente en un país de tercer mundo de $1,000 mensuales. Es un buen salario. Tenía gasolina, combustible, seguro, de todo. Yo renuncié a eso y la gente me llamó loco. La gente me llamó, estás confundido, estás desorientado. ¿Cómo renuncias a eso para dedicarte a qué cosa dijiste? Para ser un misionero doméstico. Y algunos se rieron y dijeron, ni siquiera vas a salir de tus fronteras, vas a ser misionero en tu propio país. Jaja, la Biblia dice, hermanos, que debemos de predicarle a todas las tribus del mundo, a todas las familias. Y aunque yo estoy en mi propio país, hermano, es otra cultura totalmente. Hay más, hermano, Guatemala es un país de mucha microcultura, una comunidad maya. La gente, hermano, no entendía esto, mi propia familia no entendía esto. ¿Cómo vas a dejar tus comodidades? ¿Cómo vas a dejar tu profesión? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo para irte a un pueblo abandonado? Porque Dios me llamó, porque el justo por fe vivirá. ¿Estás tú viviendo por fe, hermano? No vivamos de acuerdo a la sabiduría de los hombres. No vivamos de acuerdo al razonamiento de los hombres. A veces el razonamiento de los hombres es contrario a la palabra de Dios. Muchos creyentes, hermano, están razonando. Algunos les encanta, les fascina. En lugar de escuchar a su pastor que tienen en carne propia, escúchame, hermano, un pastor es un regalo de Dios para la iglesia local. Y en lugar de valorar y atender al consejo del varón de Dios, están metidos en el Facebook, en el YouTube, escuchando un montón de sonsos que están diciendo doctrinas adversas. ¿Sabe, pastor? Yo creo que nosotros, predicador que lo enseña. Y es que, hermano, nosotros decimos, ¿cómo, Dios mío, cómo si apenas me alcanza vivir con el 100% de mi salario, Dios mío, ¿cómo voy a vivir con el 90% si te doy el 10%? Y Dios dice, no solo me vas a dar el 10%, vas a dar a la obra misionera. Señor, pero ¿cómo voy a vivir con menos? Aprende a vivir por fe, aprende a caminar por fe. Hay cosas más valiosas que solo el dinero, que solo la seguridad. Hay muchos cristianos, hermanos, que andan ahí todos tristes, hermanos, con las manos entre la bolsa, todos deprimidos, hermanos, porque no viven por fe. Es que no me alcanza, pastor. Hermano, Dios le alcanza siempre. Y Dios nos puede bendecir. Hermano, Dios me ha proveído, hermano, durante estos 13, casi 14 años, hermanos. No he tenido la necesidad de decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar en Estados Unidos para trabajar y hacer más para la obra. No, Señor, Dios me ha traído, hermano, me ha llevado cuantas veces, hermano, para que yo sirva en una comunidad, hermano, donde puedo vivir por fe. Y Dios me sostiene. Y mis hijos, hermano, ven mi fe, mi esposa ve mi fe, mi iglesia ve mi fe, hermano. Y yo no los impresiono, yo solo entendí que no debo vivir de acuerdo solo a mis sentimientos. No debo ir a vivir por fe. La obra misionera, hermano, se hace por fe. Para hacer una luz en ese trabajo, para hacer una luz en tu familia perversa, para hacer una luz en tu vecindario, hermano, de mundanos, para hacer una luz en medio de la oscuridad, necesitas la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Pero, hermano, vamos a ver un ejemplo más. Hebreos 11, vamos al 7. Hebreos 11, 7. Veamos, hermano, otro hombre que no vivió de acuerdo al razonamiento humano. ¿Están despiertos, hermanos?
Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, porque en su casa, dice, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermano, vivió, hermano, no según la lógica del mundo. Él vivió, hermanos y amigos, de acuerdo a su fe en Dios. Ahí está, hermano, durante más de 100 años Noé construyendo un barco, hermano, donde no había un mar, donde no había un río y donde no había una laguna cerca. Imagínense, hermano, yo me imagino, hermano, a Noé armando, hermano, esa barca. Venga conmigo, Jafet, vamos a instalar este cobertizo, vamos a hacer esto. Imagínense a los vecinos, imagínense a la gente diciendo, pobre los hijos de Noé, el viejo loco de Noé. Porque el mundo así nos ve, hermanos. La Biblia dice que la predicación, hermano, es locura para este mundo. La gente no lo entiende. Como un joven que tiene potencial para ser un empresario, para ser el futuro Donald Trump de este mundo, se dedica a ser pastor. Mi hijo, no desperdicie su vida, es lo que nos dice la gente, porque la gente vive de acuerdo al razonamiento, no vive de acuerdo, hermanos, a la fe en Dios. Ten cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros vivimos igual. Vivimos de acuerdo a un razonamiento humano. Una fe, hermano, a Noé que lo hizo trascender en su propio entendimiento y lo llevó a la obediencia. No vivas de acuerdo al razonamiento humano, vive por la fe. Pero número 3, y para terminar, Hebreos, ya que estamos en Hebreos, capítulo 10, 2 versos, 38 y 39. Dígame si lo encontró, hermanos. Hebreos 10, 38 y 39, dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué, hermanos? Fe para preservación del alma. Vivir por fe, número 1, no es vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir por fe, hermano, no es vivir de acuerdo a la sabiduría humana, sino de acuerdo a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Pero vivir por fe también significa no vivir de acuerdo a las situaciones o circunstancias de la vida, como los problemas, las necesidades, las enfermedades, las tentaciones, sino vivir por fe, hermano, de acuerdo, hermanos, a la obediencia a la palabra de Dios. Aquí hay un varón entre ustedes, reverendo Joel Marsh, dijo estas palabras. Yo, hermanos, me he encargado de guardar los dichos de estos siervos de Dios. Mi pastor dijo estas palabras. ¿Qué es fe? Fe es cuando lo que Dios dice para mí es suficiente. Cuando lo que Dios dice para mí es suficiente. Debemos, amigos y hermanos, obedecer lo que Dios dice. El pastor llamado Warren Wiersbe dijo estas palabras: los hombres sostienen opiniones, pero solo las convicciones sostienen a los hombres. Debemos aprender a vivir por fe. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros, hermano, debemos de vivir no de acuerdo a cómo se mueven las aguas. Hermano, a veces el pastor pregunta, yo allá en el Retaluleu pregunto, ¿cómo está, hermano? Y muchos hermanos, mire, hermano, esta es la frase allá en Guatemala: ¿cómo está, hermano? Así, pastor, como la mojarra en el sartén. ¿Qué significa eso, hermano? Ahí vamos, hermano. Yo le pregunto, ¿tienes alimento? Sí. ¿Tu familia está sana? Sí. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Por qué estás entonces triste? ¿Estás bendecido, hermano? Aprende a responder, aprende a vivir no de acuerdo a las circunstancias, aprende a vivir de acuerdo, hermano, a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Qué tristeza, hermano. Muchos cristianos, hermanos, se ajustan, hermano, a lo que la gente es. Mire, en Estados Unidos la gente sí me entiende esta ilustración. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Cristiano termómetro?
o cristiano termostato? Aquí sí me entienden, hermanos. Allá en Guatemala pues es difícil que la gente entienda esto. ¿Para qué sirve el termómetro? El termómetro solo tiene una función: mide. Si está muy caliente, marca ahí rojo; si está muy frío, marca ahí azul. Pero ¿qué hace el termostato? El termostato no mide. Escúcheme, el termostato cambia. Ese dispositivo sirve para cambiar la temperatura de cierto lugar. ¿Están despiertos, hermanos? Hay cristianos termómetro. ¿Cómo así, pastor? No viven por fe. Hay cristianos termómetro que viven de acuerdo a cómo ven las circunstancias. Si en su trabajo, si en su empresa, si en su negocio, si en su casa están tristes y deprimidos, él también se deprime. En lugar de ser él el que haga la diferencia por medio de su fe. Hay cristianos, hermano, que si el ambiente es mundano, hermano, entonces ellos también se ponen a reír con los mundanos. En lugar de marcar la diferencia, la Biblia dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Qué clase de cristiano eres tú, hermano? Hay cristianos que ven problemas en la iglesia y se vuelven problemáticos en lugar de ser los que marquen la diferencia por vivir por fe. Oh, el pastor está pidiendo algo demasiado difícil, demasiado caro. En lugar de quejarte y decir: no, tenemos un Dios de poder. En lugar de quejarnos, vamos a orar más por el varón de Dios, porque Dios lo está guiando a hacer algo grande para él. Pero hermanos, nosotros, ¿qué clase de cristianos somos? Termómetros que nada más nos ajustamos a la temperatura de la situación, que no vivimos por fe, que no marcamos la diferencia en el mundo que nos rodea y por eso retrocedemos. O somos cristianos termostatos que influenciamos el ambiente, que lo transformamos. ¿Qué clase de cristiano eres tú? El justo por fe vivirá. Así como fuiste salvo por la fe, así debes de vivir por esa fe, con esa misma fe. No vivas de acuerdo a este mundo, no vivas de acuerdo a corazonadas. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de tener sueños, podemos tener presentimientos, podemos presentir cuando alguien nos está viendo y voltear a ver, porque somos seres espirituales, hermanos. Pero eso no debe gobernar nuestra vida. Lo que debe gobernar nuestra vida, hermano, es nuestra fe en el Señor. El coro cantó, hermano, todas las promesas del Señor Jesús. Dice: en ellas confiaré y por ellas viviré y por ellas moriré. A lo mejor Dios está llamando a alguien a servirle y lo primero que pensamos es: ¿cuánto voy a ganar? Yo recuerdo bien, hermano, sentado en la oficina del pastor Joel Marsh Sr., yo le expresaba mi deseo: pastor Joel, siento que Dios me llama a servirle. ¿Sabe qué fue lo que me dijo él, hermano? Él no me desmotivó, él me dijo: hermano Robin, oremos por esto y Dios te va a usar. Yo, hermanos, claro, como es normal, un ser humano siente miedo, temor, un joven inexperto en muchas cosas. Y hasta el día de hoy, hermanos, Dios me ha cuidado. Hasta el día de hoy, hermano, Dios me ha bendecido, Dios me ha sustentado, Dios, hermano, ha cuidado a mi familia. Yo, hermano, puedo decirle que yo sirvo a un Dios todopoderoso, que cuando confío en Él, hermano, no confío en mis sentimientos. Cuando confío en Él, hermano, no es mi razón. Cuando confío en Él, no de acuerdo a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, hermano, Dios ha bendecido, Dios ha obrado. A lo mejor hay alguien aquí, hermano, que tiene un pariente, un papá borracho, un esposo rebelde, un hijo rebelde. A lo mejor hay alguien en tu familia que está enfermo. A lo mejor, hermano, estás pasando por una persecución, por una tristeza, por un temor. Yo te digo, hermano, no vivas por eso, que eso no te deprima. Vive por fe en el Señor. Sigue adelante, persevera hasta el fin. Sigue adelante. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos la fe? Te he puesto para luz. Te he puesto para luz, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Hermano, ese es un gran reto. Esta iglesia va a ser una luz, pero para que esa luz arda, necesitamos aprender a vivir por fe. Tus corazonadas, tuviste un sueño y crees que ese sueño se va a cumplir, pónganlo en las manos de Dios. Y recuerda el texto: porque por fe andamos,
no por vista. ¿Tienes problemas? ¿Tienes temores? ¿Hay proyectos muy difíciles en tu vida? Dios te está llamando, no lo sé. El justo por su fe vivirá. Voy a dejar el tiempo al pastor, vamos a orar. Padre, en esta hora te suplico que bendigas el resto, Señor, de la invitación. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe. En el nombre de Jesús. Puede, por favor, conmigo, por unos minutos más, con una actitud todo de oración, todos ahí donde están. ¿Será que Dios te habló en esta noche? ¿Será que el Espíritu Santo estás poniendo tu fe donde debe de estar? Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿tienes fe? ¿Sabes que sin fe agradar a Dios? Porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tu búsqueda de Dios comienza con un paso de fe. ¿Puedes tú hoy creer que Jesucristo murió por ti en la cruz? Derramó su sangre, murió, fue por ti. Al cielo no se va por ser una buena persona y al infierno no se va por ser una mala persona. Al infierno se va únicamente por recibir a Jesús y al infierno se va por rechazarlo. Mi querido amigo, mi querida amiga, si tú no estás seguro hoy que si mueres irías al cielo, me encantaría orar por ti. Yo quiero orar por ti. Y quiero mostrarte a través de la Biblia cómo tú puedes ser salvo. Habrá alguien hoy que dice, pastor, ore por mí. A mí me interesa. Yo quisiera hoy tomar ese primer paso de fe y entregarle mi corazón a Cristo. Levante la mano ahí donde está. Me encantaría orar por ti en esta noche. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Gloria a Dios. Hermano, hermana de esta iglesia, ¿estás viviendo por fe? Usted acaba de oír de un misionero que sabe lo que es vivir por fe. ¿Y sabe qué? El que vive por fe, como así lo dijo él, Dios nunca le falla. ¿Cuántos hoy honestamente dirán, pastor, yo quiero ser una persona que vive por fe? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos dirán, pastor, yo no quiero vivir de acuerdo a mis circunstancias? Yo quiero vivir por fe. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Quisiera invitarle a usted que levantó la mano, cana o a la pared, ¿por qué no viene y se acerca aquí al altar y dobla rodilla con nosotros? Y le decimos a Dios personalmente, Señor, yo quiero vivir más por fe. Venga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pida permiso si usted está quizá del lado extremo de la banca y tiene a personas ahí a su lado. Ellos van a entender, le dice usted, hermano, disculpe, tengo que ir al altar. Tengo que ir a platicar con Dios. Venga, acérquese. ¿Es fe parte de tu vida activa, mi hermano cristiano? ¿Andas tú por fe? ¿Hablas tú por fe? ¿Das tú por fe? Y eso es una tremenda pregunta. ¿Cuántos aquí en verdad damos por fe? El tema de mañana es promesa de fe. ¿Cuántos mañana vamos a comprometernos a dar una cantidad específica a misiones? Diciéndole, Señor, por fe
yo voy a creer en ti que tú me vas a suplir esta cantidad, porque yo lo quiero dar a la obra misionera. ¿Cuántos lo van a hacer mañana? ¿Cuántos en verdad van a ejercer la fe que Dios quiere que tienen? ¿Cuántos tienen la fe de que Dios puede sanar tu hogar? ¿Cuántos tienen la fe de que Dios puede sanar tu enfermedad? ¿Cuántos tienen la fe de que Dios te puede restaurar? ¿Cuántos tienen la fe de que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Cuántos tienen la fe de que Dios puede obrar en el corazón de tu esposa o de tu marido? ¿Cuántos tienen la fe de que un familiar que no conoce a Cristo puede venir a los pies del Señor? Todo comienza con fe. Cada noche, oh Dios, desde ayer, hemos visto una manifestación de tu Espíritu Santo. Y cada noche este altar de personas que quieren ser diferentes. De cristianos y de cristianas que quieren hacer la diferencia. Y quieren ser mejores padres y mejores hijos y mejores obreros y mejores siervos. Yo alabo a tu nombre, oh Dios, porque tenemos una iglesia sensible. No todas las iglesias tienen el corazón dispuesto para responder a tu palabra como esta. Te agradezco por lo que has hecho hoy. Gracias por haber usado a tu siervo. Y gracias, Señor, por la predicación de anoche. Oh, danos un tremendo banquete el día de mañana, porque necesitamos más de ti. Nuestro compromiso a misiones desde ahora lo ponemos en tus manos. Y esa fe de la cual hoy tú nos instruiste a tener, queremos ejercerla mañana para el compromiso a misiones. Amén y amén. Digámoselo al Señor: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Amén, fuerte conmigo. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más. ¿Cuánto dice amén a eso? Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso que Él se merece. Amén. Gloria a Dios. Hermano Robin, tremenda bendición, hermano. Pasa aquí al lobby, por favor, para que los hermanos se despidan de ti hoy y le agradezcan. Dele un fuerte apretón de mano. Visite las mesas. Hay displays de ambos lados de nuestros misioneros, por favor. Y no se olvide de las actividades de mañana. Hermanos, me gustaría contar con la ayuda, primero y ante todo, Ministerio de Niños. Todos los niños van a pasar al salón de coro, ¿ok?
Ahí se reúnen con el hermano Joe, la hermana Ángela. Van a estar ahí un ratito ensayando para el día de mañana. Siguiente, si puedo tener la ayuda de los hombres, ¿ok? Los hombres en el pasado me han ayudado enormemente con eso, y entre más hombres tenemos, mejor. El salón comedor necesita estar listo para la cena de mañana, ¿ok? Entonces, si ustedes me ayudan, hombres, vamos aquí al edito un ratito, todos los que podamos, y movemos primero los manteles que hay sobre las mesas actuales, los adornos, ¿ok? Los ponemos en el counter de la cocina, y de ahí vamos sacando todas las mesas redondas y todas las mesas largas y todas las sillas que hayan para